aplastar con su potencia, hermano, religiosa, pero Habacuc oraba por un avivamiento. ¿Y cómo podía surgir un avivamiento? Ahí lo dice, número 1, oyendo la palabra de Dios. Número 2, temiendo la palabra de Dios. Ay, hermano. Entonces, si se oye la palabra de Dios, si se teme la palabra de Dios, entonces Dios va a causar, Dios va a provocar su obra en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios jamás retorna vacía. La palabra de Dios causa efecto. La palabra de Dios provoca cambio. La palabra de Dios provoca restauración. La palabra de Dios provoca resurrección. A su nombre. Entonces, el profeta está, hermano, teniendo esa revelación, teniendo esa visión, porque se necesitaba un avivamiento en tiempos difíciles. ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos difíciles? Por ejemplo, nosotros, entre nosotros, tuvimos que acortar los cultos. Sí, hermano. Hoy, pues, las amenazas, tenemos que comenzar temprano los cultos, porque el que ya anda ya fuera de las 9 de la noche, ya es presa fácil de la delincuencia y de todas esas cosas. Y como dice la Biblia, el prudente, el peligro dice, no vamos a pelearnos. Y parece mentira. Parece mentira. Que nuestros hijos, los pequeños en la iglesia, ellos sean los espectadores que pasan estos hombres con capuchas y con pistola y fusiles allí en la vieja. Y yo no tengo. Pero queremos que Dios provoque un avivamiento en toda nuestra nación, en todo aquí Ambato. ¿Cuántos quieren el avivamiento en Ambato? Aquí está, hermano, la receta. Entonces, tenemos que llegar nosotros a comprender que el intenso deseo del avivamiento es para tener una nueva oportunidad. Aquellas cosas que quizás, hermanos amados, han dejado de tener el deleite. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes hemos dejado cosas, hermano, y ya las hemos arrumado? Ya no leemos la Biblia, ya no venimos al culto, ya no alabamos al Señor, ya no danzamos, ya no cantamos, ya no oramos. Y está el tiempo parado. ¿Qué necesitamos? Un avivamiento. Amén. Amén. ¿Cuántos Amén. necesitan un avivamiento? Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Si comenzamos a analizar el avivamiento que se provocó en el capítulo de 2 de Hechos, fue un avivamiento que un profeta lo dijo. Usted sabe que el Señor le había dado directrices a todos sus discípulos, vayan al aposento alto de tal manera que serán revestidos pues, con el poder del Espíritu Santo. Era el Señor que estaba dando, hermano, las directrices doctrinales. Y ellos estaban ahí. Pero cuando Pedro tenía que explicar aquellas cosas que estaban, hermanos amados, provocando, resucitando, hermanos amados, pues a los hijos de Dios para poderlos comenzar, hermanos, a misionar en esta tierra. Pedro dijo, ¿sabe qué? Esto lo que ustedes están viendo no es otra cosa que lo dicho de un profeta llamado Joel hace algunos años. Entonces tenemos que ahí, hermanos, llegar a comprender algo. Que los avivamientos son provocados
o son manifestados cuando la palabra profética llega a un pueblo, y no solamente llega, sino que aquel pueblo la recibe, y cuando la recibe comienza a tener temor de esa palabra. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que hemos perdido el temor de la palabra. Ya nosotros, cuando escuchamos de una palabra que pudiera causarnos conmoción, preocupación, hermano, quizás una agitación para poder cambiar. Ya no, por ejemplo, déjenme decir esto. Si nosotros sintiéramos un malestar en el estómago y nos vamos a consultarnos con un médico, y el médico nos analiza y el médico nos dice: vaya, usted lo que tiene es cáncer y le quedan solo 15 días de vida. Usted dice: cáncer. ¿Cómo usted sabe si escucha esa palabra? Derrotado, amén. Usted sale descontrolado. Usted sale sin, hermano, tener pensamientos: ay, me voy a morir, ¿qué hago? Llora, se entristece. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuántos escuchan esta palabra? Aquel que desobedece a Dios se enfrenta con un Dios vivo. Y esa palabra debería causarnos más temor que cuando se escuchemos un cáncer. Porque se ha dilatado, hermanos amados, el poder temblar frente a la palabra. Una vez escuché a un hermano decir, y que me llevó a pensar mucho: ¿sabe qué le digo al hermano? Yo le tengo envidia a los demonios. ¿Y por qué? Es porque ellos oyen la palabra y tiemblan. Y nosotros oímos la palabra, hasta nos burlamos de ella. Amén. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, cuando el profeta Habacuc ora por el avivamiento en la circunstancia difícil que se vivía, entonces comienza, hermanos amados, a hablar primero que hay que oír la palabra de Dios. Usted sí sabe que a nosotros se nos demanda algo muy importante para tener fe. ¿Qué se nos demanda para tener fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios va, hermanos amados, a crear una relación de fe en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a desarrollar la fe, ¿sabe qué? Nos posesiona en un estado espiritual. Lo que sucede es que muchos de nosotros tenemos que hacer un cambio radical. Dejar de ser creyentes bíblicos por convertirnos en creyentes espirituales. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no son espirituales. Amén. Amén. Y tú te verás. Porque así íbamos a leer Éxodo, esto y tal. Vamos a leer Deuteronomio 5. La mujer no puede ponerse pantalón. Hay que dejar de ser bíblicos. Y yo no estoy diciendo que la Biblia no es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no va a surtir efecto, entonces necesitamos que esa palabra sea viva, porque la palabra viva va a penetrar dentro de nosotros, va a dividir entre el alma y el espíritu, va a penetrar hasta los tuétanos, va a discernir nuestros pensamientos y nos va a causar ¿qué? Temor. Amén. ¿Saben por qué nosotros, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos a cambiar y a tener una vida, hermano, pues hermosa? Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, yo necesitaba que alguien me animara, que alguien me llamara para ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia, estaba animado, hermano. Había una mujer que me hablaba y me exhortaba, y yo le creía, nunca le discutía. Hoy
los hermanos mal son los que discuten Biblia que los que viven Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entonces necesitamos escuchar la palabra viva. Necesitamos que la palabra cause efecto en nosotros, porque eso va a causar avivamiento. Aleluya. El avivamiento es tratar de resucitar las cosas que estaban muertas. ¿Acaso en el aposento alto cuántos estaban? Como 120. Amén. Hermano, y ahí estaban orando, orando, orando. Era una fiesta judía, hermano, muy popular, pero tremenda dignidad religiosa. Era el Pentecostés. Yo me imagino que estaban en el templo, todos los sacerdotes estaban con sus ritos y sus parsimonios. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Estaban los rollos ahí, los pergaminos, y no pasaba nada. Pero estaban en un aposento 120. Y dice que vino el Espíritu Santo. Yo me imagino que el Espíritu Santo pasó por el templo y vio a un poco de viejos barbones, solo con actos religiosos y religiosos. Y sacó el corazón para ellos. Y hoy yo vengo a hacer algo, un avivamiento. Y fue y encontró en un aposento hombres que estaban con corazones deseosos de una palabra, deseosos de un toque, deseosos de que Dios provoque algo en ellos. Amén. El Santo dice que no solamente llenó sus corazones, Gloria a Dios. Casa. Ahí Aleluya. Borrón y cuenta nueva. Borrón para las estructuras religiosas. Y unas cuentas nuevas para una iglesia que es capaz de pronunciar y expresar a Cristo de la gloria por el Espíritu. Hermano, déjenme decirles esta verdad. Cuando nosotros comenzamos a alinearnos a este sistema que Dios establece, oír la palabra, tener la palabra, hermano, Dios siempre nos va a llamar a eso. Lo que dice en Isaías capítulo 1, verso 8, dice: vengan a mí y te los haré. Si tus pecados fueron rojos, no hay problema. Si tus pecados son rojos como carmesí, no hay problema. Lo que yo quiero es que ustedes obedezcan y teman mi palabra. Es suficiente para poder provocar un avivamiento. Amén. Y por eso, oí tu palabra. Hermano, ¿sabe qué? Es algo tan sorprendente que el Señor se haya referido a Israel como un pueblo que oyó la palabra y dice que esa palabra no le causó ningún efecto porque ellos la escucharon sin fe. Hebreos capítulo 4. Dice que a Israel no le aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no la oyeron con fe. Esto quiere decir que hay muchos sectores evangélicos que oyen la palabra de Dios, pero no tienen fe. Por eso no causa efecto. El apóstol Santiago dice que nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Hacedores de la palabra de Dios, el verdadero avivamiento que va a provocar en nosotros para expresar la obra de Dios tiene que ver con la palabra que se oye con fe. La palabra que se oye con fe causa efecto. Israel fue el pueblo que escuchó, hermano, como ningún pueblo en la tierra, la palabra de Dios de diferente manera. La Biblia dice que Dios le habló de diferente manera, pero no le aprovechó. ¿Qué hubiera
hubiera sido que este pueblo hubiera escuchado con fe? ¿Sabe cómo se hubiera convertido este pueblo? Dice, como la niña de sus ojos. Jehová dedicado. Pero lo escucharon con fe. Hoy hay un grueso sector evangélico que no escucha con fe la palabra. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo puede, hermano amado, surgir un avivamiento? Quiero decir esto con todo mi corazón. Yo vengo de sectores y no vengo a criticar, vengo a enseñar la palabra. Que creen que avivamiento es comenzar a cerrar los ojos y dar vuelta y caerse, se romperse los dientes, rasparse. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Avivamiento dice que se oye la palabra, se tema la palabra, se aviva algo y la obra de Dios se expresa. ¿Sabe qué quiere decir que la obra de Dios se expresa en nosotros? Nosotros somos los que expresamos al Cristo de la gloria. La humanidad, óigame esto, no conoce a Dios. La humanidad no conoce Biblia. ¿Sabe a quién no conoce? No conoce a nosotros. Amén. Amén. Y nosotros somos los que expresamos a ese Dios eterno y glorioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, entonces la palabra profética, cuando se habla, va a causar efecto. Esa palabra llega a nosotros para ubicarnos. La palabra de Dios llega a nosotros para hacernos considerar quién es Dios y hacernos considerar quiénes somos nosotros. Porque a veces, hermano, somos tan capaces de compararnos igual que Dios. Miren, déjenme decir esto. Y usted me va a decir si yo estoy aquí diciendo cosas incoherentes. ¿Por qué el hombre hoy se está comparando igual de Dios, igual como el hombre? Porque ya los cultos se han perdido la reverencia. Pues hermano, perdónenme porque yo no tuve tiempo de que antes llegamos a fundar y las habíamos volado. Si no, aquí estoy en mi vida con un cabán, con una rata, con una. Pero se ha perdido la reverencia de Dios. Amén. 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 Y cuando se pierde la reverencia, se ha perdido la honra. Y cuando se haya perdido la honra, se pierde todo. Amén. Porque la palabra no se recibe con temor. Temir la reacción de cada creyente cuando oye la palabra. Gracias, María. La reacción de todo creyente cuando oye la palabra de Dios no es para que se enoje. Ay, el pastor ya me la está echando otra vez. Y así quiere que vaya al culto. Si cada vez que predica y ya me la está echando. La palabra de Dios no es para echarle a nadie. La palabra de Dios es para escucharla y tener, afianzarse, cambiar, restaurarse. ¿Por qué? Porque va a provocar un avivamiento. Amén. Hermanos, la situación que estamos viviendo en nuestra nación, en unos de los días que se agudizaron, hermano, la gente andaba en zozobra, queriendo buscar de Dios, pero ya la gente ya dejó de temor, se acostumbra. Por eso, como que se pierde, se ha diluido el temor a Dios. Ya no toma en serio las cosas del Señor. Ya Dios lo pone en tercer, cuarto, quinto lugar. Las Escrituras dicen que hay que poner a Dios sobre todas las cosas. A Dios no hay que ponerlo en
se ha perdido el temor a la palabra. Entonces, ¿cuándo va a haber un avivamiento? Entonces, cuando uno comienza estas estructuras, voy a oír la palabra de Dios, voy a tener la palabra de Dios, a ponerla por obra, entonces Dios va a avivar lo que está dentro. Mire, hermano, le voy a decir esto con todo mi corazón. ¿Cuántas personas hoy en esta vida han perdido sus sueños, sus deseos de vivir? Han perdido, hermano, las esperanzas de progresar. Necesitan un avivamiento. Hay personas que están enclaustradas, encerradas, esclavizadas en un pasado que quizás le fue mal en la vida, sí. Pero esa persona que necesita oír la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, y Dios va a resucitar esa esperanza, va a darle un nuevo enfoque, va a darle tiempos, hermanos, de gloria, de victoria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios causa efecto de vida. Amén. 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 Yo le pongo un ejemplo. Dice las Escrituras que iba un desfile fúnebre al cementerio. Iba una mujer que era viuda. Yo me imagino a esta mujer, el que estaba en el féretro era su hijo, su único hijo. Ella lo llevaba al cementerio enterrado. Yo pregunto, ¿cuál sería el pensamiento y la mente de esa mujer? Viuda, y lo único que le quedaba a su hijo, enterrar. ¿Qué le quedaba? Solo llorar, desconsuelo. Yo me imagino que ella tiene que haber dicho: se murió mi esperanza. Lo único que me quedaba se murió. Pero de pronto un joven hizo detener el desfile. Yo me imagino la señora se sorprendió. Era la madre del muchacho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ten fe? ¿Cómo arreglaría eso? ¿Ten fe de qué? Y dice que el Señor solo le dijo, por eso cuando la palabra de Dios va a causar efecto, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y se levanta. Escúcheme. Joven, a ti te digo, levántate. Esa palabra causó un avivamiento, el lamento, la tristeza, el luto. ¿En qué lo causó? ¿En qué lo provocó? En gozo. ¿Cómo se sentiría la mamá ver a su hijo incorporado? ¡Mami, aquí estoy! ¿Pero quién provocó todo esto? La palabra de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben que hay una palabra para ti, mi hermano, que puede provocar el avivamiento en tu vida? Quizás tienes situaciones muy duras y difíciles que no sabes qué hacer, no tienes cómo resolverla. Una sola palabra bastará para causar un avivamiento en tu vida. Amén. Amén. Pablo dice, Pablo lo habla de una manera tan tremenda y lo establece como un principio para su vida. Todas las cosas que para mí eran ganancias, ¿qué dijo? Las tengo como pérdida con tal de ganar a Cristo Jesús. Ese era el avivamiento de su vida. Pablo no le importaba nada, él estaba en avivamiento. A Pablo lo encarcelaban y él estaba en avivamiento. A Pablo le daban, hermanos amados, pues golpes y él estaba en avivamiento. Se sorprendían que Pablo predicaba, hermano, con su rostro ensangrentado. ¿Qué te pasa? No, yo sigo para adelante. Yo, a mí no me importa lo que queda atrás. Hay algo superior. Estoy en avivamiento. Estoy en avivamiento. ¡A su nombre! Ahora, hermano, yo tengo que decir esto con todo mi corazón y con toda mi alma. Hay muchas personas que por no tener fe se siguen hundiendo
en sus cuitas, en sus miserias, en su tristeza y en sus amarguras. Dios viene a traernos por su palabra, una restauración, un avivamiento. Te pongo este ejemplo. Dice las Escrituras que estaba un centurión y dice que él había gastado porque su siervo estaba enfermo. Yo imagino tiene que haber sido un gran siervo para que este hombre, hermano, haga un esfuerzo para cuidarlo. Porque si hubiera sido un mal siervo, hermano, eso es el peor si lo tuvieran de los denunciado en el Ministerio de Trabajo para que le dé la jubilación, que se muera rápido. Pero dice que él gastó, y no solamente eso, suplicó para que Jesús vaya a su casa a sanar. Y dice que Jesús fue. ¿Sabe que cuando él vio que Jesús se acercaba a su casa, ¿sabe qué? Corrió. ¿Sabe qué le dijo? Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo hombres que les digo, ven y vienen. Anda. Señor, ¿sabe qué le dijo? Solo di tu palabra y mi siervo sanará. Yo pregunto, ¿qué necesitaba este enfermo? La palabra o medicina, en lo natural, ¿qué necesitaba? Medicina. Porque nosotros cuando estamos enfermos, ¿qué necesitamos? Medicina. Pero la palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos. Una palabra es suficiente para causar un avivamiento en tu vida. Una palabra es suficiente para restaurar, hermanos amados, cosas que están enterradas. Una palabra de Dios es suficiente para poder, hermanos amados, aquellas esperanzas que estaban muertas, resucitarlas y comenzar a caminar con un enfoque creyendo que con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Eso causa avivamiento. Quiero terminar con esto. Yo sé que quizás tenemos que irnos temprano también. Aquí no lo sé. Pero quiero sembrar esto en tu corazón, hermano. Nosotros necesitamos esa palabra. No importa cuál sea su estatus económico, social, cultural, no sé quién sea usted, pero necesitamos esa palabra. No sé, creo que fue un cantante chapín, le decimos a los guatemaltecos, que hizo una canción que una vez la escuché, no me vaya a acusar si este pastor escucha las canciones de este chapín. Él decía que el rico sufre en sus palacios y el pobre en sus arrabales. Pero es sufrimiento. Pero sea rico, sea pobre, Dios tiene la solución en su palabra. Pero hay que oírla y temerla. Y Dios va a animar lo que hay dentro de nosotros. Si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Póngase de pie esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Aviva, Señor. Yo no sé, hermanos, yo quisiera hacer un acto de fe. Usted quisiera pasar acá, vamos, yo quiero orar por usted. Yo he venido a bendecirnos. Quizás estamos pasando por situaciones difíciles, yo no lo sé. Pero yo le aseguro que una palabra de Dios, una sola palabra, bastará. Una sola. Quizás estés enfermo, quizás tengas problemas económicos, quizás tengas problemas con tu familia, con tus hijos, tu esposa, tu esposo, problemas conyugales, yo no lo sé. Pero hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Enviar su buena palabra para poder cambiar esa situación. Dios lo hizo. Un avivamiento para expresar su obra. Oh, Padre, esta noche. Ahí levante su mano, Padre, yo quiero en tu nombre ministrar esta palabra a cada
generación te quiera perturbar. Quizás un caso que para ti lo veas imposible, para Dios todo es posible. Solo una palabra bastará, una sola palabra. Oh, Shalabra, reciben esta noche. Reciben esta noche. Señor, hazme oír tu palabra. Hazme escucharla y temerla. Y aviva en medio de estos tiempos mi vida. En esta generación que se ha llenado de tanto materialismo, exhibicionismo, corrupción, que podamos vivir con una identidad espiritual. Abre esa obra, Señor, aquí en Ambato, en el nombre de Jesús. En cada familia, en cada hogar, quizás estés pensando que ya no tiene salida tu problema. Yo le quiero decirte que sí tiene salida. Yo vengo a decirte que sí hay salida. Una sola palabra. Una sola palabra. Dios quiere operar, pero tienes que oírla con fe para temer. Temer la palabra de Dios. Aleluya. Padre, que esta noche restaura cada vida, restaura cada alma, Señor. Toca nuestros corazones. Ese proyecto que tú tenías, hermano, no lo des por cancelado. Dios quiere ayudarlo. Dios quiere ayudarlo. Ese negocio, no lo des por cancelado. Dios quiere ayudarlo. Dios quiere ayudarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, en tu nombre predico. He predicado tu palabra. En tu nombre ministro cada corazón, cada vida. Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor. Conforme tu gracia, a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Reciba esta noche, hermano. Reciba. Dígale, Señor, aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mí. Eso es. Al Padre de esta casa.